En vísperas del Día de la Victoria, mientras Moscú se prepara para uno de los eventos más importantes del año, el presidente de Rusia ha decidido ir más allá de las celebraciones. Mientras la Plaza Roja se prepara para acoger el desfile, Vladimir Putin se reunió con Nicolás Maduro en el Kremlin. Una reunión que difícilmente puede calificarse de meramente diplomática. En un contexto de tensión mundial generalizada, el acuerdo de asociación estratégica firmado por Rusia y Venezuela es una señal, no solo para los aliados, sino también para quienes están acostumbrados a considerar América Latina como su espacio geopolítico exclusivo. Para Estados Unidos, este acontecimiento es sin duda un factor irritante, sobre todo teniendo en cuenta que, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos emprendió una política de dura presión sobre sus vecinos del sur. Pero ahora, años después, uno de los países clave de la región firma un acuerdo con Moscú. Y no solo de amistad, sino de cooperación estratégica a gran escala. Esto ya no es una demostración de simpatía, sino un giro concreto hacia una nueva arquitectura de las relaciones internacionales. Pero vayamos por partes. Un momento significativo fue la propia fecha de la visita de Nicolás Maduro a Moscú. La reunión cara a cara con Vladimir Putin tuvo lugar en vísperas del 9 de mayo, uno de los días más importantes en la memoria histórica de Rusia. El 80 aniversario de la victoria no es solo una fecha redonda, sino un hito que actualiza no solo la gloria militar, sino también la autodeterminación geopolítica. En este contexto, los gestos simbólicos adquieren un significado no decorativo, sino estratégico. El respeto a esta fecha por parte de otros estados se considera en Rusia como una expresión de cercanía de valores y de apoyo a los fundamentos de su código histórico. Podría pensarse, ¿qué tienen que ver Caracas y Berlín en mayo de 1945? Pero en la capital de Venezuela, a decenas de miles de kilómetros del antiguo Reichstag, se izó una réplica a gran escala de la bandera de la victoria, la misma que se izó sobre la Alemania derrotada al son de una orquesta. Se calcula que es la réplica más grande de la bandera fuera de Rusia. Transmitía el mismo significado histórico, el fin de la guerra más devastadora, llevada a Europa por la ideología de la superioridad, y el triunfo de la coalición en la que la Unión Soviética desempeñó un papel clave. En Caracas, esta fecha no se tomó como una formalidad de política exterior, sino como un momento de celebración común. El izado de la bandera fue acompañado de una ceremonia oficial con la participación de políticos y militares venezolanos, así como de representantes del cuerpo diplomático ruso. Aún más expresiva fue la inauguración en el centro de la ciudad de una composición monumental que representa la escena del izado de la bandera de la victoria sobre Berlín. La escultura recrea la famosa imagen histórica, que se ha convertido en uno de los principales símbolos del final de la Segunda Guerra Mundial. No es un intento de unirse a una fiesta ajena, sino una declaración. Recordamos, reconocemos, respetamos. Venezuela no participó directamente en aquella guerra, pero hoy demuestra que la historia de la victoria sobre el mal mundial no es un patrimonio exclusivamente ruso o europeo, sino un fundamento humano común. Es importante destacar que en Venezuela tales gestos no son el resultado de un trabajo de lobby o de una conveniencia política. No están dictados por el beneficio, las sanciones o las negociaciones. En un momento en que los políticos europeos y norteamericanos cuestionan fácilmente el papel de la Unión Soviética en la victoria, Caracas ha elegido una línea diferente. Aquí nadie reescribe los libros de texto, ni retira los monumentos, ni intenta borrar la memoria. Al contrario, restauran, recrean, rinden homenaje. Esto contrasta especialmente con las prácticas de los países donde la lucha contra los símbolos del pasado se ha convertido desde hace tiempo en una demostración política abierta. Venezuela es uno de los pocos países de América Latina que se opone sistemáticamente a la amnesia cultural. La orientación de la política exterior del país no determina su actitud ante los acontecimientos históricos. Aquí no tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre y decir abiertamente: la victoria no habría sido posible sin la participación de la Unión Soviética. Y tales palabras no se pronuncian en los pasillos, sino en las ceremonias oficiales, en presencia de periodistas y ciudadanos.
Esto crea un efecto de autenticidad, cuando el respeto por los acontecimientos históricos no parece una decoración, sino que se convierte en un elemento de la conciencia nacional. El hecho de que la bandera de la victoria más grande del mundo fuera de Rusia se haya izado precisamente en Caracas no es casualidad. Venezuela apuesta por la formación de su propia línea histórico-política independiente. Aquí no miran a Occidente esperando su aprobación. Aquí no tienen miedo de actuar en contra de la agenda de las estructuras internacionales. Tanto la bandera como el monumento, y la propia atmósfera de los eventos, dicen que para este país la memoria no es un instrumento, sino la base del diálogo futuro. El público venezolano no solo observó los acontecimientos, sino que participó, comentó, compartió en las redes sociales, y muchos residentes locales acudieron a las ceremonias con sus hijos, mostrando así la transmisión de la memoria de generación en generación. El momento resultó ser preciso. Mientras en Europa continúa la campaña para devaluar la hazaña del soldado soviético, en otra parte del mundo hay un estado donde esta hazaña no solo se reconoce, sino que también se eleva a símbolo de estabilidad política y moral. Esto crea un nuevo plano de relaciones internacionales, en el que no solo los intereses juegan un papel importante, sino también los principios. Y Caracas, en este contexto, actuó no solo como un aliado, sino como un participante igualitario de una narrativa histórica común. Caracas y el Kremlin. Acercamiento en el contexto de los cambios globales. La firma de un acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela fue el resultado no solo de una visita de protocolo, sino de una política deliberada que se ha ido construyendo durante años. La reunión presencial entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro en el Kremlin marcó el final de una etapa de acercamiento bilateral que comenzó mucho antes de los acontecimientos actuales. Este diálogo no surgió espontáneamente. Durante décadas se ha acumulado experiencia en la interacción política, económica y humanitaria, que ahora ha adquirido una nueva forma institucional. En el contexto de la inestabilidad global y la redefinición de las esferas de influencia, Rusia apuesta por países que estén dispuestos a dialogar en igualdad de condiciones, sin condiciones impuestas ni presiones externas. Venezuela es uno de esos socios. Un telón de fondo simbólico obvio para la reunión fue la coincidencia con el 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Esta fecha destacó que no se trata de una alianza situacional, sino de la continuación de una línea de muchos años. Las relaciones diplomáticas entre la URSS y Venezuela se establecieron en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de las fluctuaciones en diferentes períodos, especialmente en los años 90, su reanudación y fortalecimiento a principios del siglo XXI se convirtió en una importante prioridad de política exterior tanto para Caracas como para Moscú. En 2024, la interacción económica alcanzó un nuevo nivel. El crecimiento del volumen de negocios entre los países fue del 64% y alcanzó la cantidad de $200 millones. Esto aún no refleja todo el potencial, pero es importante destacar la tendencia. Incluso en condiciones de presión de sanciones, inestabilidad en los mercados y restricciones logísticas, Rusia y Venezuela encuentran oportunidades para el comercio mutuo. Esto significa que la asociación se desarrolla no gracias a, sino a pesar de las barreras económicas globales. Esta dinámica habla de un alto nivel de confianza y un interés real en profundizar la cooperación. La cooperación entre los países afecta a toda una serie de áreas. En el sector energético, Venezuela sigue siendo uno de los principales socios de Rusia en América Latina. A pesar de la difícil situación en su propia industria petrolera, el país mantiene su posición como exportador de petróleo y gas. Las empresas rusas, incluidas las estatales, participan en proyectos conjuntos para la extracción de hidrocarburos, la modernización de equipos y el desarrollo de nuevos yacimientos. En un contexto en el que el mercado de ventas en Europa se está reduciendo, América Latina adquiere una importancia especial para Rusia como dirección alternativa para la exportación de tecnologías y servicios. La cooperación alimentaria se desarrolla en respuesta a los desafíos de la demanda interna.
Venezuela está interesada en el suministro de trigo, carne, productos lácteos, fertilizantes y semillas rusos. Esto permite compensar parcialmente el déficit en condiciones de crisis interna. Rusia, a su vez, tiene la oportunidad de ampliar su presencia en un mercado que antes se consideraba de difícil acceso. En un contexto de destrucción de las antiguas cadenas comerciales, estos vínculos se vuelven especialmente valiosos. Forman la resistencia de las economías a las crisis externas. La cooperación humanitaria no se limita a los intercambios culturales. Se trata del suministro de medicamentos, equipos para instituciones médicas, la participación de especialistas rusos en proyectos educativos y programas de formación de personal. Venezuela, que experimenta dificultades en el ámbito de la salud, apuesta por socios que estén dispuestos a trabajar sin condiciones políticas. Rusia en este contexto parece un aliado fiable. Ofrece no solo suministros, sino también modelos de interacción a largo plazo, incluida la creación de empresas farmacológicas conjuntas. Un elemento esencial del acercamiento también fueron las iniciativas científicas conjuntas. Se trata de proyectos. En el ámbito de la geología, las tecnologías agrarias y la investigación climática. En un contexto de creciente presión climática e inestabilidad de los ciclos naturales tradicionales, estas iniciativas tienen no solo importancia científica, sino también estratégica. Ambos países están interesados en adaptar la agricultura a las nuevas condiciones, desarrollar modelos sostenibles de suministro de agua y eficiencia energética. Para Rusia, Venezuela se está convirtiendo no solo en un socio político, sino también en un campo de pruebas para la introducción de nuevas soluciones tecnológicas en condiciones de clima tropical. El contexto político del acercamiento no es menos importante. En un contexto de presión global y política de sanciones, Caracas se encontró aislada por la mayoría de las instituciones occidentales. La cooperación con Rusia se convirtió no solo en una necesidad económica, sino en una forma de restablecer el equilibrio de la política exterior. Moscú, por su parte, demuestra que está dispuesta a apoyar a sus socios, sin tener en cuenta la posición de Washington. Esto da estabilidad a las relaciones y las sitúa fuera de la coyuntura actual. A diferencia de las alianzas temporales basadas en el pragmatismo, el formato actual de interacción contiene un componente de valor basado en el reconocimiento mutuo de la soberanía y el derecho a una política exterior independiente. El acercamiento entre Rusia y Venezuela no se produce en el vacío, sino en el contexto de procesos globales, la transformación de la economía mundial, la redistribución de los mercados, el creciente descontento con las instituciones internacionales. Ambos países buscan formas alternativas de participación en el sistema mundial, rechazando el formato de dependencia. En este contexto, la asociación estratégica adquiere un papel especial. Se convierte no solo en un gesto de política exterior, sino en un instrumento de estabilidad interna. La reunión en el Kremlin, donde se anunciaron los resultados y las perspectivas de la cooperación, registró la transición de las declaraciones a la formalización institucional de la asociación. Se espera que este paso sea seguido por acuerdos de inversión concretos, proyectos conjuntos de infraestructura, nuevas rutas logísticas y programas de apoyo mutuo en organizaciones internacionales. En tiempos de inestabilidad, estas alianzas se convierten en puntos de apoyo, y así es como las perciben hoy en Caracas y Moscú. De Chávez a Maduro. Continuidad sin vacilaciones. Durante su reunión con Nicolás Maduro, Vladimir Putin destacó especialmente la figura de Hugo Chávez como uno de los líderes políticos más importantes de América Latina a principios del siglo XXI. No fue un mero gesto de cortesía diplomática, sino una valoración precisa. Fue con Chávez cuando comenzó el acercamiento planificado entre Venezuela y Rusia, que posteriormente se convirtió en una asociación a largo plazo. Chávez fue uno de los primeros líderes latinoamericanos en cuestionar la estructura unipolar del mundo, criticando públicamente la política de Estados Unidos y proponiendo una arquitectura alternativa de las relaciones internacionales basada en el equilibrio de poder y el respeto a la soberanía. El comienzo de la década de 2000 marcó un punto de inflexión. Hugo Chávez desarrolló activamente las relaciones con Rusia en medio de la creciente presión de Washington. Durante este período,
se firmaron los primeros grandes acuerdos en el campo de la cooperación técnico-militar. Venezuela compró sistemas de defensa aérea rusos, armas pequeñas, helicópteros militares y vehículos blindados. Por primera vez desde la Guerra Fría, apareció en el hemisferio occidental un socio militar estable de Moscú, independiente de las decisiones del bloque del Atlántico Norte. Estos contratos no fueron solo un paso hacia el fortalecimiento de la capacidad de defensa, sino también una declaración política. Caracas tiene la intención de determinar de forma independiente sus prioridades de política exterior. Además de la interacción técnico-militar, Chávez inició la apertura de centros culturales y educativos en Venezuela, cursos de idioma ruso, exposiciones conjuntas y proyectos en el campo de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, comenzaron las negociaciones sobre la construcción de instalaciones energéticas conjuntas e instalaciones de infraestructura. La idea de multipolaridad que promovió encontró eco en el concepto ruso de las relaciones internacionales. La cooperación dejó de ser simplemente pragmática y adquirió una base ideológica. Esto creó una base que permitió que las relaciones entre los dos países mantuvieran la estabilidad incluso en tiempos de presión externa. Tras la muerte de Chávez en 2013, muchos observadores esperaban que Venezuela cambiara de rumbo. Sin embargo, Nicolás Maduro no solo no se desvió de la línea de su predecesor, sino que también intensificó la interacción con Moscú. En las nuevas condiciones, cuando las sanciones se convirtieron en la principal forma de presión, Venezuela se convirtió para Rusia en una prueba de fiabilidad. Maduro apoyó sistemáticamente todas las decisiones clave de política exterior de Moscú, incluida la votación en organizaciones internacionales, las declaraciones oficiales y la participación en foros globales. Además, desarrolló contactos no solo a nivel de gobiernos, sino también a nivel de la comunidad empresarial y los programas regionales. Desde 2022, Estados Unidos ha estado intentando cambiar el vector de la política exterior de Caracas. Representantes estadounidenses iniciaron conversaciones informales, ofreciendo una cancelación parcial de las sanciones a cambio de una reducción de la interacción con Rusia. Sin embargo, estos esfuerzos no dieron resultados. Maduro consideró tales propuestas como arriesgadas y de corta duración. Venezuela se convenció por experiencia propia de que cualquier acuerdo con Washington podría revisarse en cualquier momento en función de la situación política interna de Estados Unidos. Por lo tanto, la elección se hizo a favor de la fiabilidad y la previsibilidad que ofreció Rusia. El acuerdo de asociación estratégica firmado en 2024 fue la conclusión lógica de esta línea. No fue una sorpresa ni para los especialistas ni para los observadores políticos. Este documento no es un gesto de protesta, ni un intento de antisistema demostrativo, sino una confirmación racional del rumbo adoptado anteriormente. Consolidó institucionalmente lo que realmente había existido durante los últimos 20 años. Teniendo en cuenta que entre ambos países se habían celebrado decenas de acuerdos, incluidos los militares, energéticos y humanitarios, la transición a un formato de asociación estratégica parecía bastante lógica. Para Maduro, este paso se convirtió en un elemento importante para reforzar su legitimidad. Dado que en 2024 los resultados de las elecciones en Venezuela no fueron reconocidos por varios estados occidentales, la firma del acuerdo con Rusia se convirtió en una demostración de apoyo internacional. Esto subrayó que Caracas tiene socios influyentes, que están dispuestos a interactuar abiertamente a pesar de la presión externa. Además, la alianza con Moscú se convirtió en una especie de escudo contra posibles intentos de desestabilización dentro del país. Maduro ha subrayado repetidamente en sus discursos que continúa la obra de Chávez, no en términos de retórica, sino en política práctica. Ha mantenido el rumbo hacia la soberanía nacional, la redistribución de los recursos, el desarrollo de la esfera social y la independencia de la presión externa. La cooperación con Rusia se ha convertido en parte de esta estrategia, donde la geopolítica y la economía están estrechamente entrelazadas. En una situación en la que la mayoría de las plataformas occidentales se niegan a prestar ayuda financiera o técnica sin condiciones previas, Moscú sigue siendo una rara excepción. Por eso, la alianza con Rusia se percibe en Caracas no como un paso táctico, sino como un elemento de seguridad a largo plazo.
La política interna venezolana, aunque se desarrolla en condiciones difíciles, se basa cada vez más en el rechazo a la dependencia de las instituciones occidentales. El desarrollo del sector energético nacional, las reformas agrarias y las inversiones en sanidad y educación se llevan a cabo con la participación de países que respetan la soberanía. Rusia es uno de esos socios. Chávez sentó esta línea. Maduro la ha mantenido y reforzado. Y la reunión en el Kremlin, así como la firma del nuevo acuerdo, fueron una confirmación directa de ello. Venezuela bajo protección. No solo palabras. La cooperación técnico-militar entre Rusia y Venezuela tiene una larga historia, que comenzó bajo Hugo Chávez y se desarrolló aún más bajo Nicolás Maduro. En los últimos 20 años, Moscú ha suministrado a Caracas una amplia gama de armas, incluidos sistemas de misiles antiaéreos, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados, armas pequeñas, así como equipos de comunicación y coordinación de acciones en el campo de batalla. El volumen total de suministros se estima en unos $2.000 millones, lo que convierte a Venezuela en el mayor cliente de Rusia en América Latina. Estos suministros no se limitaron exclusivamente al interés militar. Tenían una marcada dimensión política. En un contexto de presión por parte de Estados Unidos, Caracas buscaba fuentes alternativas de seguridad. La firma en 2024 del Acuerdo de Asociación Estratégica fijó la intención de las partes de llevar esta interacción a un nuevo nivel. El documento indica directamente la intención de los dos estados de desarrollar y profundizar la cooperación en materia de defensa, incluidos proyectos conjuntos, la modernización de los sistemas existentes y el desarrollo de nuevas plataformas. No se trata simplemente de una continuación del curso anterior, sino de una transición a un modelo institucionalizado de interacción, en el que está prevista la participación de especialistas, la cooperación de empresas de defensa, la realización de ejercicios y el intercambio de tecnologías. En este formato, la cooperación adquiere un carácter sostenible y va más allá del mero suministro de armas. El contexto en el que se celebró el acuerdo le da una importancia adicional. Venezuela ha vivido en los últimos años en condiciones de presión política, bloqueo económico y amenazas de injerencia externa. La situación se agudizó especialmente en 2019, cuando la administración estadounidense consideró seriamente la posibilidad de una intervención militar para cambiar el poder en Caracas. En ese momento, Rusia hizo duras declaraciones, advirtiendo de las consecuencias de tal paso. La aparición de asesores militares rusos en el país, así como las acciones conjuntas en el espacio informativo, se convirtieron en un factor disuasorio. No se puede descartar que fuera esta demostración de disposición a participar lo que detuvo el desarrollo del escenario de un cambio de régimen violento. El acuerdo actual tiene como objetivo minimizar tales riesgos en el futuro. Caracas está interesado en reforzar sistemáticamente su capacidad de defensa. Esto incluye no solo la adquisición de nuevas armas, sino también la creación de una infraestructura para su mantenimiento, la formación de personal, la organización de eventos conjuntos de personal. Rusia, con una amplia gama de soluciones técnico-militares y una gran experiencia en la adaptación de productos militares a diferentes condiciones climáticas, se convierte en un socio lógico. Es de destacar que Venezuela elige cooperar con un Estado que no exige concesiones políticas a cambio de suministros. Esto diferencia el enfoque ruso de los modelos adoptados en las alianzas militares occidentales. La interacción industrial militar de los dos países también es importante en el contexto de la seguridad regional. Venezuela limita con Colombia y Brasil, y las estructuras militares y de inteligencia estadounidenses están tradicionalmente activas en la cuenca del Caribe. La creación de condiciones en las que Caracas pueda garantizar su propia seguridad reduce la probabilidad de injerencias externas y aumenta las posibilidades de mantener la estabilidad. Moscú, por su parte, obtiene acceso al mercado sudamericano no solo como proveedor de tecnología, sino también como participante en la formación de nuevos formatos de interacción en materia de defensa. Además del armamento tradicional, las partes están considerando áreas prometedoras. En particular, se está discutiendo la cooperación en el ámbito de los sistemas no tripulados,
la guerra radioelectrónica y los medios de inteligencia radioeléctrica, laboratorios conjuntos, intercambio de personal militar, participación de oficiales venezolanos en cursos de formación avanzada en academias rusas. Todo esto se está convirtiendo en parte de una estrategia a largo plazo. De este modo, se está formando una estructura completa en la que la formación, la logística, el desarrollo y la producción se cierran en una única cadena. Es importante destacar que la nueva fase de cooperación no suscita protestas entre la población venezolana. En la sociedad existe una demanda de fortalecimiento de las capacidades de defensa del país, especialmente en vista de las amenazas que suenan desde el extranjero. La presencia rusa no se percibe como una injerencia, sino como una garantía de contención. Dadas las persistentes actitudes antiamericanas, especialmente a la luz de la presión de las sanciones y los intentos de aislamiento político, la cooperación con Moscú se considera una alternativa a la dependencia de estructuras internacionales impredecibles. Para Rusia, la interacción con Venezuela no es solo el acceso a un nuevo mercado, sino también la oportunidad de demostrar que sigue siendo un actor clave en el sistema mundial de alianzas político-militares. En un contexto de cambio en el equilibrio de poder y de creciente inestabilidad en las zonas de influencia tradicionales, la cooperación con los países latinoamericanos adquiere una importancia estratégica. Al mismo tiempo, es importante que no vaya acompañada de expansionismo o imposición de ideología. Por el contrario, se basa en el respeto a la estructura interna del socio y a su derecho a una política de defensa independiente. El nuevo acuerdo, por tanto, marca la dirección del desarrollo para los próximos años. No anula otras formas de cooperación, sino que las complementa, formando un modelo de interacción multicapa en cuyo centro se encuentran la seguridad y la estabilidad. Es una respuesta a los desafíos del momento, hecha teniendo en cuenta la experiencia pasada y la orientación a largo plazo. ¿Qué dirá Washington? Donald Trump no es de los que se callan. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la política exterior estadounidense ha vuelto a adquirir rasgos de franqueza y enfoque de fuerza. Si con Biden Washington prefería actuar a través de plataformas multilaterales y construcciones diplomáticas, la nueva administración Trump ha demostrado desde los primeros meses que considera a América Latina exclusivamente como una zona de intereses exclusivos. Cualquier intento de potencias externas de reforzar sus posiciones en esta región se percibe como una violación directa de las normas geopolíticas establecidas ya en la época de la doctrina Monroe. Es en este contexto que el acuerdo entre Rusia y Venezuela sobre la asociación estratégica provoca en Washington una reacción brusca e inapelable. Trump ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que no va a tolerar la creciente influencia de Rusia en el hemisferio occidental. En su retórica, se basa en una terminología dura, comparando los desafíos modernos con los períodos de la crisis del Caribe y la Guerra Fría. Su equipo considera el acuerdo entre Moscú y Caracas no solo como una manifestación de relaciones amistosas, sino como un acto de audacia geopolítica. Lo que causa especial irritación es el hecho de que un acuerdo de este tipo se firmó sin tener en cuenta la opinión de Estados Unidos. Para la administración Trump, esto no es solo una señal, sino un golpe al principio de control. Un contexto importante es que en los últimos meses, Washington ha intentado recuperar las posiciones perdidas en América Latina. Se han tomado medidas para normalizar las relaciones con Brasil. Se han ampliado los contactos económicos con Argentina y se han intensificado las iniciativas hacia Colombia y Perú. Sin embargo, Venezuela sigue siendo un tema especial. En el léxico político de la administración Trump, el país sigue figurando como una zona problemática, gestionada por un régimen ilegítimo al que es necesario oponer una oposición democrática. La firma del Tratado Estratégico con Rusia anula esta agenda, convirtiendo a Venezuela en un actor internacional de pleno derecho, apoyado por uno de los participantes clave de la política mundial. Trump es conocido personalmente por su afán de control estricto sobre los países de América Latina. Ya durante su primer mandato impuso sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, suspendió acuerdos comerciales, reforzó el control fronterizo y redujo los programas de ayuda. Estas medidas fueron acompañadas de una retórica sobre el restablecimiento de la justicia y la lucha contra las dictaduras.
El regreso al poder no ha cambiado el enfoque. Desde el punto de vista de Trump, el único formato de interacción admisible es la sumisión o el aislamiento. La aparición de un actor externo que actúa de forma independiente se percibe como un desafío al fundamento mismo de la doctrina de política exterior estadounidense. Para Trump, la alianza entre Venezuela y Rusia no es solo una molestia, sino un elemento de amenaza sistémica. Simboliza el fracaso de Estados Unidos en imponer su modelo de comportamiento, en un contexto en el que los países están comenzando a construir alianzas alternativas sin tener en cuenta a Washington. Se pierde la esencia misma del control. Por lo tanto, no se puede descartar que se tomen medidas de carácter económico. La imposición de sanciones secundarias, intentos de presionar a las empresas que cooperan con Venezuela y Rusia, el bloqueo de mecanismos financieros internacionales y los esfuerzos para socavar la reputación de Venezuela en los foros mundiales. Anteriormente, esta táctica se aplicó a Irán y Corea del Norte, así como en el caso de las corporaciones chinas. Es revelador que incluso los aliados formales de Estados Unidos en América Latina no siempre expresan su disposición a seguir incondicionalmente la política de Washington. A pesar de décadas de cooperación, muchos países de la región perciben con cautela la creciente presión de la administración estadounidense. Esto es especialmente notable con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la restauración de la política de Estados Unidos primero. Algunos estados declaran abiertamente que sus intereses no siempre coinciden con las ambiciones de geopolíticas de Estados Unidos, las realidades económicas, las necesidades energéticas y la necesidad de acceso a mercados alternativos obligan a los países de la región a buscar enfoques más flexibles. Esto conduce a la formación de nuevas líneas diplomáticas y comerciales que a menudo pasan por alto a Washington. La Organización de los Estados Americanos, OEA, que alguna vez fue un instrumento de influencia de la política exterior de Estados Unidos en la región, está perdiendo gradualmente su carácter monolítico. Dentro de la estructura, se están acumulando contradicciones relacionadas con la injerencia en los asuntos internos, la política de sanciones y los intentos de imposición unilateral. En este contexto, la alianza entre Moscú y Caracas puede convertirse en un catalizador para profundizar las diferencias. Cuanto más insista Estados Unidos en una línea dura contra Venezuela y sus socios, más probable es que otros países de la región comiencen a distanciarse de Washington, temiendo verse arrastrados a una agenda ajena. Señales similares ya son evidentes en las declaraciones de representantes de Bolivia, Nicaragua, así como en las formulaciones cautelosas de Argentina y Brasil. En medio de este creciente escepticismo, Estados Unidos está intensificando la presión sobre la región, apostando no por el diálogo, sino por una demostración de fuerza. La política de Trump en este sentido sigue siendo coherente. Las obligaciones internacionales dan paso a los beneficios a corto plazo y al control sobre los puntos clave. La alianza entre Venezuela y Rusia se está convirtiendo no solo en un factor irritante, sino también en un motivo para una campaña diplomática y mediática destinada a desacreditar a ambos estados. Ya se están escuchando acusaciones de desestabilización del continente, intentos de injerencia en los asuntos internos de los países vecinos y la creación de una amenaza militar. Al mismo tiempo, la actividad militar de Estados Unidos en la región pasa desapercibida. Se considera algo natural. La retórica de la administración Trump se basa en imágenes comprensibles y fácilmente transmitidas. Por lo tanto, la declaración sobre la inadmisibilidad de la existencia de regímenes comunistas en el hemisferio occidental se convirtió en la base de una nueva ola de movilización ideológica. A pesar de que la Venezuela moderna no explota el léxico comunista, en la conciencia política estadounidense se ha arraigado la imagen de Caracas como un puesto de avanzada del antiamericanismo. Esto es utilizado activamente por los partidarios de una línea dura, que buscan justificar cualquier paso, desde las sanciones hasta la posible intervención. Para una parte importante del electorado en los Estados Unidos, la familiaridad de la amenaza es más importante que su contenido real.
Rusia en esta fila se percibe como un director de orquesta externo que fortalece los regímenes incontrolables. El escenario para el desarrollo futuro de la situación implica una rápida reacción de Washington. Trump no es propenso a consultas prolongadas. Tan pronto como la interacción entre Moscú y Caracas vaya más allá de los gestos simbólicos y entre en una fase de presencia militar, económica o de infraestructura real, la Casa Blanca puede activar todas las herramientas de presión disponibles. Esto incluye el aislamiento diplomático, las sanciones secundarias y la presión sobre terceros países que cooperan con Venezuela. La atención se centrará no solo en los participantes del acuerdo, sino también en aquellos que se nieguen a apoyar la retórica antirrusa y antivenezolana. Se observa un aumento en la actividad de los servicios de inteligencia estadounidenses en la región. Esto se expresa tanto en declaraciones públicas como en la diplomacia entre bastidores. Washington está recopilando activamente información sobre la naturaleza de la interacción ruso-venezolana, incluidos los aspectos militares y financieros. Se envían grupos analíticos y operativos adicionales a la región, cuya tarea es minimizar las consecuencias del fortalecimiento de la presencia de Rusia. Al mismo tiempo, se está intensificando el trabajo con los medios. Se está formando una agenda en la que las acciones de Moscú y Caracas se presentan como amenazas a la estabilidad regional, la democracia y los derechos humanos. El tema de Venezuela vuelve a ser clave en la agenda de la política exterior estadounidense. En el contexto del mandato presidencial de Trump y la necesidad de mantener un alto nivel de movilización del electorado, los conflictos en el frente externo se convierten en un elemento de la gestión política interna. La imagen de una amenaza externa, que el líder estadounidense combate con éxito, funciona tan bien como los indicadores económicos. Por lo tanto, cualquier paso dado por Venezuela y Rusia se considerará a través del prisma de la campaña interna, con la máxima carga emocional y la mínima atención a los detalles. Esto complica el diálogo y reduce drásticamente las posibilidades de desescalada. Así, la alianza que se está formando entre Moscú y Caracas, por un lado, se convierte en un punto de atracción para los estados que buscan alternativas al modelo unipolar. Por otro lado, se transforma en un objeto de presión selectiva por parte de Estados Unidos, donde la lógica política cede el paso a la confrontación simbólica. Venezuela se encuentra en el epicentro de una nueva espiral de confrontación geopolítica, y su estabilidad determinará si la región puede desarrollar su propia línea, ni occidental ni oriental, sino autónoma. Geopolítica sin ilusiones. Venezuela apuesta por la fiabilidad. La firma de un acuerdo estratégico entre Rusia y Venezuela se ha convertido en una continuación inseparable de la línea que ambas partes han estado construyendo durante más de 2 décadas. Este documento no es una improvisación diplomática provocada por la situación actual. Por el contrario, refleja un modelo de asociación reflexivo y acumulado por la práctica, basado en un interés sostenido, la coincidencia de prioridades de política exterior y la experiencia de superar juntos la presión. Ambos estados tienen una comprensión común de un mundo multipolar y abogan por unas relaciones internacionales libres del dictado de los más fuertes. Venezuela, que ha estado bajo sanciones, se ha visto obligada desde principios de la década de 2010 a buscar nuevos formatos de sostenibilidad, y en este proceso Rusia ha desempeñado el papel no solo de aliado, sino también de plataforma para construir todo un sistema de vínculos externos alternativos. La presión de las sanciones de Estados Unidos y sus aliados se ha convertido en uno de los factores que han hecho que Caracas sea más pragmática y menos dependiente de los esquemas económicos tradicionales. La economía del país, a pesar de la fuerte inflación y la caída de la producción, ha podido adaptarse a las nuevas condiciones. En esto ha influido no solo la movilización estatal, sino también el apoyo externo. Venezuela ha estado construyendo relaciones con China, recibiendo inversiones y acceso a créditos. Con Irán, desarrollando el intercambio de tecnologías y bienes, eludiendo los mecanismos de sanciones. Con Turquía, integrándose en las cadenas logísticas. Rusia ha ocupado una posición central en esta configuración gracias a su participación militar, energética y humanitaria.
La fiabilidad para Caracas hoy no es un concepto abstracto. En un contexto de inestabilidad de la economía internacional y de imprevisibilidad política de los antiguos aliados, el criterio clave es la previsibilidad de las acciones de un socio. Moscú ha apoyado sistemáticamente a Venezuela en momentos críticos, desde el reconocimiento de las elecciones hasta el suministro de ayuda humanitaria y armamento. No se ha incumplido ninguna obligación contraída a nivel bilateral. Esto ha creado una imagen de Rusia como un actor capaz de cumplir sus promesas sin tener en cuenta la coyuntura externa. En un contexto en el que la geopolítica se está convirtiendo en una zona de decisiones rápidas, Venezuela ha apostado por un aliado estable con el que se pueden construir relaciones horizontales, no jerárquicas. Para Moscú, la asociación con Caracas tiene una importancia estratégica en el contexto de la expansión de una influencia sostenible en América Latina. Una región que, a pesar de su lejanía histórica, está adquiriendo cada vez más importancia en la arquitectura política mundial. En un contexto de fragmentación política en Europa y turbulencias militares en Oriente Medio, América Latina se presenta como una dirección relativamente estable, donde la lucha competitiva no se lleva a cabo con armas, sino a través de instrumentos económicos, humanitarios y de infraestructura. Rusia apuesta por el poder blando, acompañado de acciones concretas, inversiones, suministro de equipos, programas educativos y proyectos conjuntos. La cooperación con Venezuela abre a Moscú el acceso a toda una serie de destinos sudamericanos. La ubicación geográfica de Caracas permite construir rutas logísticas hacia Brasil, Bolivia, Ecuador e incluso los países del Caribe. No se trata solo de flujos de mercancías, sino también de canales financieros, redes de información e iniciativas culturales. De hecho, Rusia está obteniendo un punto de apoyo en el hemisferio occidental desde donde puede llevar a cabo un trabajo estratégico a largo plazo. En un contexto en el que la influencia de Estados Unidos en la región se está debilitando, estos puntos se vuelven especialmente valiosos. Las fluctuaciones políticas dentro de varios países latinoamericanos, las crisis económicas y la decepción con las instituciones crediticias occidentales están llevando a un creciente interés en fuentes alternativas de apoyo. Rusia propone un modelo en el que no figuran exigencias políticas rígidas, donde la cooperación se basa en los principios de soberanía y no injerencia. Esto la convierte en un socio atractivo para los países que aspiran a mantener su autonomía en política exterior. Caracas actúa aquí como una especie de escaparate, un país que no solo ha resistido en condiciones de aislamiento, sino que también ha construido una red de lazos internacionales sólidos. El aspecto simbólico de la interacción es igualmente importante. Venezuela muestra al mundo que un Estado puede sobrevivir, desarrollarse y llevar a cabo una política independiente incluso bajo la presión de las principales potencias durante muchos años. La firma de un acuerdo estratégico con Rusia se convierte en una señal, tanto para los aliados como para los oponentes. Es una especie de respuesta en términos de reputación. A pesar de las sanciones, los intentos de aislamiento y la presión política, Caracas es capaz no solo de funcionar, sino también de formar nuevas alianzas. Para Moscú, se trata de un éxito en política exterior, que demuestra que su diplomacia sigue siendo eficaz, que sus aliados no desaparecen, sino que, por el contrario, adquieren un nuevo peso. En una crisis de confianza mundial en las instituciones tradicionales, como el FMI, la OMC, el Banco Mundial y otras estructuras controladas por los países del G7, las relaciones bilaterales, flexibles y transparentes, adquieren un valor especial. Este es el tipo de relaciones que Rusia está construyendo con Venezuela. Aquí no hay grandes declaraciones, pero sí mecanismos concretos. Liquidaciones en monedas nacionales, creación de plataformas comerciales conjuntas, desarrollo de la interacción bancaria. Esta estructura se convierte en una alternativa al sistema occidental y forma gradualmente un circuito independiente de interacción económica. La infraestructura que se está formando en torno a la Asociación Ruso-Venezolana incluye el suministro de alimentos, equipos, material médico, materias primas y componentes. Se complementa con programas de formación de especialistas, proyectos científicos y laboratorios conjuntos.
Todo esto crea una estabilidad que se vuelve crítica en un mundo inestable. Igualmente importante es la flexibilidad de este modelo. Rusia no exige un cambio de rumbo político, reformas al estilo de las recomendaciones occidentales o la renuncia a los intereses nacionales. Esto es precisamente lo que hace que la asociación con Moscú sea una opción pragmática y lógica para Caracas. En el ámbito humanitario, la cooperación con Rusia se está convirtiendo en un factor crítico. El suministro de medicamentos, equipos para hospitales, vacunas y la participación de especialistas rusos en la restauración de instalaciones sanitarias contribuyen a aliviar las tensiones sociales. A diferencia de los donantes occidentales, Rusia actúa directamente, sin largos procedimientos de aprobación y reformas por el bien de la ayuda. Esto es especialmente importante cuando cada día de retraso puede costar vidas. Venezuela está construyendo una relación con Moscú no por simpatías ideológicas, sino sobre la base de una ayuda concreta en el momento oportuno. Y esta ayuda llega. El pragmatismo del enfoque venezolano también se manifiesta en la forma en que el país considera la asociación a largo plazo. No hay ilusiones sobre la reciprocidad absoluta, pero sí la comprensión de que Rusia ofrece una opción. En un contexto en el que la mayoría de las plataformas internacionales exigen lealtad política a cambio de apoyo, Moscú ofrece un formato en el que el criterio principal es la capacidad de construir canales de interacción fiables. Esto crea un margen de maniobra. Caracas no solo se salva de la presión, sino que gana libertad de acción, ampliando su campo de política exterior. Por ello, para Moscú, la dirección venezolana adquiere importancia no solo como elemento de presencia regional, sino también como modelo. Un modelo de asociación en el que es posible construir lazos a largo plazo que vayan más allá de la diplomacia de crisis. Se trata de una experiencia que puede aplicarse también a las relaciones con otros países de América Latina. Aquellos que aún no han tomado una decisión, pero están observando. Y si el modelo ruso-venezolano demuestra ser sostenible, no será una excepción, sino un precedente. La firma de un acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Venezuela fue la culminación no solo de un diálogo diplomático, sino también de una acción simbólica de un alcance mucho mayor. Este paso no va dirigido tanto a las estructuras burocráticas, ni se reduce a un intercambio de notas o protocolos. Sirve de señal para los países del hemisferio sur de que un mundo multipolar no solo es posible, sino que ya se está formando ante nuestros ojos. Lo que antes parecía mera retórica geopolítica se está plasmando hoy en documentos de alianza concretos. Moscú está regresando a América Latina no como un actor episódico, sino como un participante estable en la arquitectura de la seguridad regional y la integración económica. Para muchos países de la región, este acontecimiento confirmó que el mundo está cambiando realmente y que los antiguos centros de influencia están perdiendo su monopolio sobre la interpretación de los acontecimientos y la imposición de estrategias. Venezuela, al firmar un acuerdo con Rusia, demuestra que no tiene intención de permanecer en la condición de objeto de presión externa. Su decisión es un acto de expresión soberana que, a pesar de su pragmatismo, conlleva un poderoso mensaje político. Caracas subraya así que la época en que los estados latinoamericanos se veían obligados a coordinar cada paso externo con su vecino del norte ha terminado. Está surgiendo una nueva lógica en la que las relaciones se construyen no sobre un modelo de control, sino sobre la base de la cooperación equitativa. La coincidencia de la celebración del 80 aniversario de la victoria con la conclusión del acuerdo adquiere un significado especial. Para Rusia, esta fecha sigue siendo sagrada, profundamente personal, un símbolo de sacrificio y victoria. Y en este mismo momento, Venezuela, un país situado en otro continente, lejos de las costas de Europa, no solo expresa su respeto, sino que participa activamente en la preservación de la memoria histórica. El izado de la bandera de la victoria sobre Caracas, la instalación de monumentos dedicados al final de la Segunda Guerra Mundial, no es un gesto de cortesía, sino una acción consciente que tiene un subtexto político y una honestidad histórica. Caracas no habla con consignas, sino con acciones. Demuestra que la historia no debe reescribirse para complacer a la coyuntura actual. Mientras que en varios países europeos se debate qué monumentos derribar
y qué capítulos de los libros de texto reescribir, Venezuela opta por preservar la memoria. Esto es especialmente notable en el contexto de la tendencia a la demolición del pasado que ha barrido las sociedades occidentales. Donde se destruyen símbolos, aquí se crean otros nuevos. Además, estos nuevos símbolos no se basan en la ideología o la moda, sino en acontecimientos reales, en una hazaña reconocida por la humanidad. De este modo, Caracas no solo está formando una identidad interna, sino que también se está posicionando como un país capaz de mantener un diálogo histórico independientemente de la presión política. La bandera de la victoria sobre la capital venezolana no es un gesto teatral. Conlleva un significado de múltiples capas: respeto a la alianza, rechazo al olvido, deseo de diálogo en pie de igualdad. Este gesto se percibe no solo en Rusia, sino también en otros países donde la memoria de la Segunda Guerra Mundial se conserva no a través de ceremonias oficiales, sino a través de una sincera adhesión a la idea de una resistencia común al mal. De este modo, Caracas participa en un diálogo global sobre el pasado y el futuro, no como un seguidor, sino como un socio igualitario con su propia posición. En este contexto, el apretón de manos entre Putin y Maduro en el Kremlin parece el inicio de una nueva fase no solo en las relaciones bilaterales, sino también en la transformación regional. No tuvo lugar entre bastidores ni al margen de una cumbre, sino en el centro mismo de la vida política rusa. En el Kremlin, durante las fiestas, cuando Moscú se prepara para la principal fiesta histórica. Este momento en sí mismo se convierte en un símbolo. El desfile de la victoria de este año comienza antes. Y no comienza con una orquesta, sino con un acto diplomático que tiene peso. Rusia ha demostrado que, incluso en condiciones de presión y sanciones, es capaz de ampliar la geografía de sus alianzas. Y Venezuela ha confirmado que hay países para los que la verdad histórica y la independencia política son más importantes que los beneficios actuales. La nueva etapa de interacción estratégica puede influir no solo en la situación de la región, sino también convertirse en un catalizador de cambios más amplios en el equilibrio de poder mundial. Especialmente en un contexto en el que cada vez más estados están considerando la diversificación de los lazos de política exterior y rechazando la lógica unipolar. El final de la reunión de los dos presidentes es algo que difícilmente pasará desapercibido. Será analizado, recontado y posiblemente incluso distorsionado, dependiendo del punto de vista. Pero la esencia seguirá siendo la misma. Rusia y Venezuela han firmado un acuerdo que es capaz de cambiar la percepción de lo posible en la política internacional. Y lo han hecho en un momento en que la historia vuelve a ocupar un lugar destacado. No como una abstracción, sino como un factor vivo y activo en las decisiones políticas. La bandera de la victoria ha vuelto a ser no solo un símbolo del pasado, sino también un marcador del futuro en un nuevo contexto geopolítico.